Nuestro entrevistado, el Vengan de a uno, nuestro peso pesado de hoy, de este programa de episodio número 11 de La Peña TP. Lo presentamos medio a la pasada, recién en la presentación, pero bueno, el señor Carlos Ecker. ¿Cómo está usted? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Tal cual, buenas tardes, buenas noches. Estamos, contentos de estar acá, de poder compartir con ustedes y, poder llegar a, traer estos recuerdos, ¿no? Bien. Bueno, recién decíamos, o lo presentamos como un referente político, social, histórico de la ciudad de Mar del Plata, no solo de la ciudad de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, del país, una persona que ha pateado mucho la política, desde muy chico, que ha pateado mucho la política desde muy chico. Mirá, es más, le estamos pidiendo en este momento a Ecker que se corra hacia la izquierda. Mirá lo que le estamos pidiendo. Para que se acomode en el plano. No sé si se puede ir un poquito más a la izquierda Ecker o no. Pero bueno, sí, ahí sí, bien. No era de cuestiones políticas que estaba hablando, era cuestión física, de espacio y tiempo con respecto al plano. No me malinterpreten. No le costó mucho igual, se fue enseguida a la izquierda. Referente político social que comenzó muy joven con la participación política. Ahora nos va a estar hablando también de esto. La verdad que para nosotros es un placer. No solo es un referente histórico, político, social, sino que también es músico. Apa. Es músico y anda armado. Sí. Con su herramienta de músico, por supuesto. Les dejo algo. A ver si nos deja algo, un 10 segundos, 5. Como para arranque. A ver cómo sale. Buena, Ecker. Qué buen comienzo. Sí, qué lindo comenzar de esta manera. Un programa distinto, habíamos dicho. Mirá, y ya arrancaron las sorpresas. Hermoso, arrancaron las sorpresas. Me encantó, la verdad que me encantó. Ahí largamos con música. Bueno, igual un poquito el objetivo de nuestro entrevistado, digamos, de que lo tenemos acá en la mesa, participó en los juicios de lesa humanidad como testigo directo. Tiene un recorrido, hay gente que ha perdido compañeros, que ha perdido compañeras, que ha perdido familia, que el terrorismo de Estado se llevó a 30.000 personas, la mayoría de ellos secuestrados, detenidos, desaparecidos, que todavía hoy estamos buscando. Por eso es que nombramos nosotros a quien tenemos aquí a mi lado como parte de la historia viva del pueblo, porque es un sobreviviente de este proceso que ha pasado el país. Un lujo que nos damos en el estudio, un lujo de poder tenerte, Carlos, acá en vivo y que hayas accedido a compartir este programa con nosotros y que puedas contar un poco de toda tu militancia, de toda tu trayectoria política, tu trayectoria personal, pero también hacer una relevancia y un paralelismo con qué es lo que está pasando hoy con la juventud, hoy qué pasa en nuestros días, qué pasa con nuestros jóvenes, realmente poder hablar un poco de todo con total libertad, así que bienvenido y es un placer nuevamente. Dale. No, por ahí, como para alargar, yo voy a tirar un disparador. Sabemos que el entrevistado habla, que cuando empiece a hablar habla. Así que, yo quería preguntarte, ¿cómo se da, cómo nace ese bichito de la conciencia social, digamos, en vos? Sí, ¿Cómo, cuándo, en qué momento, en qué edad, en qué momento de la vida? ¿Cómo se va dando? Sí. ¿Cómo se despierta el compromiso social? Sí, es un proceso de unos años. Yo te podría tirar desde los 9, 10 años que fui viviendo, por ejemplo, en la localidad de Batán. En aquel momento todavía era un pueblo. Y tratando con
compañeras, con chicos de mi misma edad, de 9, 10 años, y viendo la gran marginalidad que existía en varios aspectos. Por un lado, por ejemplo, el tema del agua, no existía el agua de red. Agua potable. Agua de red potable, o sea, únicamente se obtenía a través de bombas. Las bombas que eran manuales, no eran eléctricas, y seguramente, tal vez alguno tendría, pero en general, y había muchísimos que no tenían agua. Y eso ocurría también en otros barrios de la localidad de Mar del Plata. Por ejemplo, en la calle Mario Bravo había una canilla pública y de los barrios tenían que venir cargando con bidones, con baldes, porque no tenían. Bueno, hacía una situación de marginalidad que se respiraba, digamos. Por otro lado, haber hablado así con chicos de mi misma edad que no podían acceder, por ejemplo, me decían que no podían acceder a la playa. Una situación que a mí me resultaba extraña, pero era tanto la marginación que no podían llegar y dicen, no, yo no puedo ir a la playa. Lo único que tenían que hacer era tomar un micro, que el micro llegaba solamente hasta la ruta. Y bueno, todo eso va provocando una serie de indignación sumado a otras situaciones que se ven en la ciudad. Perdón, Carlos, Sí. Te voy a hacer la primera interrupción así casi introspectiva, pero debo decirte, porque también conozco bastante la zona de Batán y la zona de Estación Chapadmalal, y debo decirte que hoy en Estación Chapadmalal tampoco hay agua. No alcanza el agua para todos los habitantes de Estación Chapadmalal. Lo que sí hay un camión que va repartiendo en aquellas viviendas que aún no llega el agua. Estamos hablando de que pasaron 60 años y tenemos la misma problemática. Sí, antes también pasaba el camión. Y bueno, 60 años y sigue pasando con todos los avances tecnológicos, y también debo decirte que hay niños en la ciudad de Batán, seguramente en otros barrios periféricos, que no conocen el mar. Hoy, en la actualidad, quizás de corta edad, ¿no? Chicos, pero hoy te puedo asegurar que hay barrios muy humildes de la ciudad de Batán que al día de la fecha tampoco conocen el mar, y esa misma injusticia es la que a veces nos moviliza nuestros corazones. Tal cual. Bueno, después en mi familia, mi padre nació en Viena, en Austria. Mi vieja es descendiente de pueblos originarios. Y un día me dicen que estaba prohibido decir Perón o decir peronismo. Era una cosa como que estaba prohibida. Estaba prohibido, exacto. Tuvimos 18 años de proscripción del peronismo. Y bueno, sumado a eso, en el colegio, que nos enseñaban educación democrática, instrucción cívica, que no tenían nada que ver con la realidad que se vivía en el país. Entonces, ahí tuve la gran ayuda de mi hermana, que era 2 años mayor, y que compartíamos este espíritu solidario y veíamos estas injusticias sociales, y que tuvo la buena idea de acercarme libros. No decirme qué es lo que había que hacer o qué es lo que, sino, toma, a ver, empezá leyendo esto. Y ella a su vez iba a los barrios, y así conocí a militantes peronistas de la Resistencia. Bueno, me fui enterando de qué era lo que estaba pasando, más la lectura. Bueno, y te pasa como cuando te enterás de los Reyes Magos, ya después no podés volver para atrás. Se fue enterando de los Reyes Magos. Bien, bien. ¿Y cómo avanza un poquito en el tiempo? Porque nos nombraste 10, 11 años, 12, bueno. ¿Cómo va avanzando esto en el contexto del país, digamos? Sí, fue una época, o sea, yo hasta los 30 años tuve 2 años, 10 meses de democracia. O sea,
la proscripción fue terrible, los golpes militares fueron terribles y bueno, y en la adolescencia vivíamos en el colegio también situaciones que no tenían nada que ver con la realidad. ¿Podés nombrarnos alguna al paso, contar alguna anécdota de estas situaciones que veías en la escuela? Me decís, justo acá en la Peña TP. Una te podría decir, el descubrimiento de América, como si fuéramos europeos y descubríamos América sabiendo que acá en América hacía miles de años que vivían civilizaciones y ahora se han encontrado, por ejemplo, construcciones preincaicas, pirámides concretamente, de la misma época de las pirámides de Egipto. O sea, bueno, había algo que no cerraba. Por otro lado, hablar de la conquista del desierto, cuando nosotros sabemos que había un estado, que era el estado de Salinas Grandes, donde estaba Calfulcurá, y que fueron desterrados y masacrados, ¿no es cierto?, por la campaña de Roca. Y bueno, las chicas, por ejemplo, habían en situaciones de la escuela vespertina, para ser concreto, acá en Mar del Plata es un clima frío. Junio, sí, julio, correcto. agosto, no les permitían usar pantalones. Tenían prohibido, tenían que ir con pollera. Bueno, una serie de reivindicaciones que sí, bueno, nos están enseñando cosas que no tienen que ver con la realidad, no podemos ni definir con qué ropa vamos o abrigarnos. Bueno, había una serie de materiales como para empezar a cuestionarse qué es lo que estaba pasando. Sumado a que comencé, como te comenté recién, comencé a hablar con familias que eran peronistas. Ya era bastante chico cuando empecé a ir y ni sabía lo que era el peronismo ni lo que era la política, digamos. Pero participé, por ejemplo, de la inauguración de una básica cuando era muy chico, 11, 12 años, y el compañero que cierra el acto lee una poesía. Me pareció una cosa maravillosa, conmovedora. Digo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, con más avidez por leer y por saber qué es lo que está pasando, que no tenía nada que ver con lo que se vivía y lo que se decía, ¿no? Bien, Carlos, ¿a vos te agarra el proceso también en la escuela secundaria, estudiando en la secundaria? En realidad, a partir del 66, que da el golpe de Onganía, yo en ese momento estaba en la primaria, pero después es toda secundaria. Bien, y ya se notaban climas de militancia. A partir de los 60 la militancia en Argentina tuvo como un surgimiento. Aquellos jóvenes de los 60 y de los 70 creían y estaban convencidos de que la única manera por ahí de transformar la realidad era la política. Sí, teníamos por un lado la propia experiencia nuestra, argentina me refiero, y por otro lado la experiencia internacional, que eran los distintos sucesos que se iban produciendo en el resto del mundo. Entonces veíamos que, bueno, la Argentina en el año 45 se independiza de Inglaterra. A partir de la revolución del 17 de octubre, el transporte urbano de pasajeros era inglés. La electricidad era de los ingleses. Lo que había de transporte de gas, de red natural, era de los ingleses. Los ferrocarriles eran ingleses. Los bancos, el Banco Central de la República Argentina, estaba formado por directores de los dueños de los bancos ingleses, por lo tanto manejaban el Banco Central de la República Argentina. O sea,
Y ahí irrumpe, digamos, el peronismo, ya te tendría que tirar un poco, que tiene que ver con los proyectos de país. No sé si me estoy yendo de... Seguro. No. Te iba a decir, vamos a tratar de traerte. Vos andate tranquilo que nosotros te vamos a traer. No era el Baring Brother, pero manejaban la plata de los bancos, claramente. Bueno, qué bueno esto que contás de esta movilización a tu edad, ¿no? Y cómo traerlo también al hoy, al presente de hoy. ¿Cómo lo podríamos relacionar? Sí, nosotros vivíamos a partir de la adolescencia, por ponerte una edad, digamos, 13 años, 14 años, ni hablar. Vivíamos, era un ambiente, a pesar de la opresión y de la dictadura, y las persecuciones, y las muertes, todo lo que ocurría, internamente nosotros vivíamos un proceso de descubrimiento. Y eran, digamos, situaciones colectivas, de debate, de qué es lo que hay que hacer. De participación, ¿no? De participación, y cómo acercarnos y qué, digamos, qué posibilidades de accionar para poder transformar esa realidad. Ahí estoy, ahí me quería quedar como un detalle, porque ha cambiado tanto la mirada, digamos. Aquellos jóvenes miraban a la política como una manera de poder realizar una transformación social, ¿sí? Hoy se me ocurre, por muchos diálogos y tener más cercanía con algunos jóvenes, ven a la política como una oportunidad de asumir un cargo de gestión, un cargo político que lo salve quizás económicamente. Claro, bueno, sí. Nada más alejado de lo que nosotros vivíamos. Nosotros queríamos aportar nuestra granito de arena, digamos, para poder paliar eso que vivíamos, esas marginalidad que existía en toda la sociedad. Hay que sumarle también la participación de los gremios. Había unos gremios que enfrentaban a la dictadura. ¿Por qué? Porque obviamente no hago mención a los proyectos de país, pero lo real es que había bajos salarios, similar a los que tenemos ahora, digamos. Y bueno, había determinados gremios que enfrentaban a la dictadura militar, y bueno, y nosotros como estudiantes nos sumamos a esa práctica de movilizar, por ejemplo, fuimos a reclamar, por dar un ejemplo, el aumento del boleto, que había grupos empresarios que aumentaban el boleto y que resultaba muy caro para los bolsillos de los laburantes. Bueno, fuimos en varias oportunidades, armamos movilizaciones para poder frenar esos aumentos del boleto, para decir algo concreto, ¿no? Dos cosas te iba a preguntar. Primero, habías hecho mención que hubo, y además sabemos que hubo varios golpes de Estado en la República Argentina. Cada uno de ellos tuvo un tenor distinto. ¿Cómo fue llegando al golpe de Estado del 76, que fue el golpe más brutal absolutamente de todos? Bueno, no hablo de los proyectos de país, pero a ver, el tema es que hay sectores que siempre estaban trabajando para otro proyecto y estaban aliados a intereses extranjeros. Por ejemplo, la Escuela de las Américas, que se realizaba en Honduras y Panamá, diseñó un perfil de lo que se llama Doctrina Monroe, que ya había hecho varias incursiones de marines yanquis
en todo el Caribe, por Costa Rica, Panamá, Salvador, Dominicana, etc. Y diseñaron todo un perfil, lo que se les conoce como el Plan Cóndor, para los países sudamericanos, y así comenzaron los golpes. Bueno, en esa escuela se trajeron los que quedaron afuera después en el 62 de liberar Argelia de Francia. Esos franceses enseñaron directamente a torturar a las distintas miembros de Fuerzas Armadas que viajaron a la Escuela de las Américas. Y se diseñó un perfil para toda Latinoamérica para que seamos colonia de los Estados Unidos. Eso está en los archivos que se desclasificaron de la CIA, o sea que es una cosa... Muchos, podemos citar al Indio Solari, que dice muchos marines de los mandarines, ¿no? Claro, claro. La Revolución Cubana también tiene algo que ver con respecto a esto que traes. Ya no servía un presidente afín a Estados Unidos, sino que había que tomar quizás otras medidas. Claro, sí, bueno, nosotros vivimos el proceso cubano, que fue en el 59, pero bueno, conocíamos también lo que fue la liberación de Inglaterra, de la India en el 47, de Vietnam en el 49, de China, bueno, en el 62 comenté de Argelia, y bueno, y también tenemos el Mayo francés del 68. Por lo tanto, había un discurso que nos colocaba en que no había que quedarse tranquilo con el status quo. Se podía cambiar ese status quo. O sea, todos estos antecedentes que vas nombrando, me imagino yo que la juventud de ese momento decía, se puede entonces. Prohibido prohibir, decían, por ejemplo, el Mayo francés. Decís el Mayo francés y me se viene el Cordobazo, sin ningún lugar a dudas, haciendo una analogía. Y también recién nombraste a los sindicatos, ¿no? Sí. Y cuando se dio el Mayo francés, en el 69, hubo varios sectores que participaron de esa manifestación, que fueron los jóvenes, estudiantiles, trabajadores, sindicatos, pero también hubo sindicatos que en ese momento ganaban bien, que estaban bien económicamente, que no los afectaba parte de la economía, ya era una cuestión ideológica. Sí, bueno, siempre han existido distintos sectores dentro del sindicalismo y bueno, justamente ahí es donde también se da el debate, ¿no? No hay movimientos únicos u homogéneos, digamos, sino que bueno, se debaten y se debaten los intereses. Lo importante es defender los derechos, digamos. ¿Cómo si vivía acá en Mar del Plata? ¿Cómo lo vivías vos con tus compañeros acá en Mar del Plata? ¿Qué pasaba en Mar del Plata? Bueno, con respecto a la militancia, digamos. A la militancia y posteriormente con el golpe, porque... Está bien. Bueno, el golpe obviamente un horror. Aparte, bueno, de cuestiones particulares que también me llegaron. La idea inicial fue resistir. Yo, en realidad, el golpe, yo ya me había ido de Mar del Plata, porque ya me habían agarrado antes, así que... Vos estuviste detenido de forma ilegal antes del golpe. Sí, en la comisaría cuarta. Entonces, bueno, no había, yo ya en ese momento ya tenía a mi hermana y a mi esposa en cana, por lo tanto, bueno, no tenía muchas alternativas. Con la solidaridad de los compañeros, bueno, me fui para otro lugar. Está bien. Pero sí, llegando a la Resistencia, te podía decir, no solo en Mar del Plata, porque el recuerdo que tengo
digamos, es que ya antes, unos meses antes, ya había empezado la represión de las fuerzas conjuntas, tanto militares como policiales. Como parapoliciales también. Y parapoliciales, servicios, ya estaban operando y estaban levantando compañeros. Bueno, situaciones así terribles, ¿no? Y horribles de persecución. Recién decía causas particulares y se me venía a la mente, qué sé yo, seguramente te ha tocado perder gente muy querida. A mí me ha pasado de trabajar, que si bien no he perdido yo directamente, me ha tocado de trabajar con compañeros en las escuelas y compañeras donde sí han tenido pérdidas importantes y que esta fecha los sensibiliza mucho. Y a través de ellos es esto, ¿no? Cuando decís a contar la historia viva, que no perdamos sobre todo la memoria. Claro, bueno, he dado referencia, mi cuñado está desaparecido y antes del golpe lo vienen a buscar a él y a mí y se levantan a nuestras familias. Todas las fuerzas, el ejército, la policía. Bueno, lo real es que la familia de él, que la familia Báez, es considerado la masacre de Mar del Plata, porque muere el padre, la madre, la hija, y bueno, y mi cuñado que está desaparecido. O sea que bueno, destruyen totalmente una familia, los 4 integrantes de la familia. En ese momento mi hermana estaba en Cana, estuvo casi 6 años en Cana, luego se exilió y bueno, siguió durante todo su periodo de estar presa, siguió militando y siguió combatiendo la dictadura desde ese lugar, que no es poco. Incluso cuando salió, armaron un grupo que se llama Nosotras, que son, todavía están vigentes, están dando conferencias y tienen incluso sacaron un libro de su experiencia, o 2 libros, mejor dicho. Así que, bueno, como para hacer mención un poco a lo que ha sucedido, ¿no? Vos contás esto y no puedo dejar de preguntarte, no sé si el compañero Hugo también allá que está con el micrófono, levante la mano nomás. Yo quería preguntarte nada más que esto y te dejo, que vos nombrabas esto de familias desaparecidas. Entonces y la pregunta es, ¿son 30.000? Entonces, cuando hablamos de 30.000, porque las cifras del CONICET son otras, si bien aclara... CONADEP. Son otras y aclara que hay esas cifras que da en el libro de Nunca Más. También hay muchas familias que se perdieron por completo, por lo tanto no hay información, mucha gente que no quiso, denunciar, declarar, ni nada por miedo, por un montón de cosas. Hace referencia a esos 30.000, quería conocer tu... Está bien, es una buena pregunta porque en realidad nosotros también queremos saber el número. Y también queremos saber la historia completa. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Claro, ¿quién los juzgó? ¿Cómo fue? ¿Dónde están? ¿Dónde los están muertos? ¿Los enterraron? ¿Dónde están los nietos? ¿Qué fue que pasó? Los números, por ejemplo, de la embajada, que da más de 22.000 muertos o desaparecidos en Argentina, y el estudio de varios compañeros, porque en realidad nosotros tuvimos que aportar los números, pero averiguando con uno, con una familia, el otro que decía, me falta mi compañero, mi hijo, porque acá se apropiaron niños también. Se apropiaron niños de compañeros. Entonces, ellos han establecido una versión, digamos, de no hablar. El pacto de impunidad y de silencio. Sería bueno que dijeran cuántos son, dónde están, por qué los juzgaron,
qué les pasó, que digan algo, porque hay una situación también que tiene que ver con lo mediático, donde se leía en el diario, abatieron a 4 terroristas. ¿Cómo sabías que eran terroristas? Lo mismo que ahora Trump bombardea una lanchita y dice son narcoterroristas. ¿Cómo sabes? ¿Quién los juzgó? ¿Qué pruebas hay? ¿Cómo se comprobaron? Así que bueno, ojalá que ellos digan por qué los detuvieron, quiénes, en qué momento, por qué razón. Bueno, esa sería la historia completa. Bien, falta bueno, un pedacito a de ver si historia salgo que ahí, falta para ¿me completar. escucha? Sí, fuerte y claro. Fuerte y claro, 5/5 dirían los operadores de radio. Bueno, para aportar un poquito ahí con lo que decía Carlos, mi familia es de Tucumán y bueno, dentro de lo que podemos aportar en la historia, se contaba que había, recordemos que en el monte tucumano funcionó el ERP, trabajó el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y aquellas familias a las cuales se sospechaba que les habían dado un plato de comida, mirá qué cosa, o les habían vendido algo para que se alimenten los guerrilleros, los quemaban a todos enteros en el cañaveral. O sea que ahí podemos hablar de familias enteras que se perdieron, familias que quizás pensemos la realidad de hace más de 50 años, donde había familias que eran totalmente indocumentadas, quién iba a dar un testimonio por esas personas. O sea que ponernos a hablar de un número es enojoso. Es cierto, como vos decís, Carlos, que sería bueno que nos cuenten dónde están, quiénes son, cuántos fueron realmente, si tienen los datos, más allá que el dolor no va a ser menor si nos dicen, si nos bajan el número, no nos van a bajar el precio. Y recordar también que toda esa gente que se desapareció fue con una intencionalidad, ¿no? Quizás esa intencionalidad sea que yo lo hablo en clase, esa intencionalidad haya sido para voltear un montón de derechos, volcar un montón de conquistas que hoy se lograron con el voto, ¿no? Cambiar el rumbo del país hacia un rumbo que hoy se logró con el voto. O sea, pensemos que poco ideologizada está la sociedad argentina, la sociedad mundial, ¿no? Que hoy la información viene por una red social y no enseña en la escuela este tipo de cosas que me parece muy importante. Sí, bueno, yo quisiera volver sobre el tema de los proyectos de país. Bien. Porque históricamente existieron 2 proyectos de país en la Argentina. Un modelo agroganadero exportador, por un lado, sumado a la situación extractivista de petróleo, gas, litio, minerales, etc. Y una apertura indiscriminada de las importaciones. Con lo cual, simplemente, digamos, estamos hablando de un país para pocos. Y otro modelo de país que incluye a todos los argentinos, que habla de desarrollo, de producción, de trabajo, que habla de salud, que habla de energía, de producción nacional y de soberanía. Y bueno, hay una gran diferencia por la inclusión y por lo que significa el desarrollo nacional. En esta diferencia de 2 modelos de país, de compromiso juvenil, de participación social, de estos tópicos, ¿no?, que venimos abordando en la entrevista, quería destacar que ya pasaron por la Peña ETP, pero que siempre está bueno tenerlos presentes, seguramente el próximo programa los volvamos a tener presentes, que tiene que ver con el rol actual de los jóvenes estudiantes de la educación técnico-profesional, que vemos que hay muchos estudiantes de escuela técnica, jovencitos de 16, de 17, de 15, que ya los empezamos a ver participando activamente, generando videos y generando contenido en contra del desfinanciamiento que la educación técnico-profesional hoy en día está atravesando.
Hoy vemos en las redes, por suerte, tuvimos entrevistados acá en la temporada anterior de la Peña ATP, estuvimos hablando con uno de los pibes, cómo van generando contenido y cómo, bueno, la educación técnico-profesional, mediante sus pibes, que a lo mejor comprometidos por ahí no necesariamente orgánicamente dentro de una agrupación o dentro de la unión de estudiantes secundarios como vos nos nombrabas en tu época, pero sí hoy estos pibes que con un celu se plantan y dicen, nosotros vamos a cuidar la educación técnico-profesional, nosotros necesitamos del financiamiento nacional para la educación técnico-profesional porque la escuela necesita el taller de punta, necesitamos el mantenimiento de las máquinas porque si no, no podemos hacer nuestro laburo. Entonces, como un paralelismo para destacar y levantar el rol de los pibes hoy, de los pibes y de las pibas que también han pasado por acá con proyectos interesantes. Sabemos que también hay camada de pibes interesantes, comprometidos, conscientes de la realidad social, con las diferencias generacionales, por supuesto, con las diferencias de contexto histórico, digamos, que vos o tu generación en ese momento venía de 18 años de proscripción del peronismo y hoy son hijos, ya hijos de la democracia o hijos de la democracia, pibes de hoy 15 años. Bueno, como para destacar el rol de estos pibes también actualmente. Qué importante, ¿no? Esto que decís, Pico. Realmente es muy importante porque esto también tiene que ver, nosotros ya lo atravesamos en los 90, ¿sí? Porque en los 90 en la educación hubo como, la educación empezó a tener otra mirada a través de los diseños curriculares. Con los modelos de país, con el modelo por ahí de Néstor, a partir del 2003, la vuelta de los centros de estudiantes, la participación de los jóvenes, vuelve nuevamente a insertar a los jóvenes en una participación. Y hoy en la actualidad, claramente con este desfinanciamiento, lo que quieren hacer y los diseños curriculares, a través de diseños curriculares, es matar la producción, la capacitación y los proyectos de los pibes y pibas. Hemos dado una vuelta importante de historia, de actual, o sea, nos fuimos un poquito, volvimos. Agregue que lo escuchamos. No, lo que decía aquí, que me acordé, les gusta el cine, han visto películas, El Padrino 2, hay una escena donde están todas las corporaciones, la Newton Free, la ITT, todas las que después anduvieron, que son los que financiaban todos los golpes y sostenían todo el andamiaje del imperialismo yanqui en la zona. Bien, buen dato. Quiero preguntar, porque tenemos que ir redondeando la entrevista, está interesante, pero tenemos que ir redondeando porque, como siempre saben, hay gente que nos espera, Claro. Y que está en línea y que está en sintonía, aparecen saludos que ahora los vamos a pasar. Algo que no hayas dicho, algo más que quieras agregar. Te puedo agregar, digamos, por un lado, la dictadura, que en realidad fue lo que yo comentaba recién, las corporaciones más las corporaciones económicas que son las que realmente dan el golpe. Si escuchamos el discurso de Martínez de Oz en el 76, podemos ver claramente cuáles son los objetivos y después vemos cómo se benefician. Clarín, que agarra papel prensa, Chin, que agarra Somisa, se destruye la industria, se genera el crédito, que después genera la dependencia del país, se pierde soberanía. Bueno, agregar un poco eso y cómo eso se enfrentó, el conjunto del pueblo lo enfrentó con movilizaciones, con luchas, con resistencia. Había también un grupo de sindicatos, donde estaba encabezado por Gualdini, que enfrentó claramente y salió a disputar el no a la dictadura, lo que hoy transformamos en el nunca más, ¿no es cierto? No sé si querés. Muy bien, muy bien. Me quedo mientras te iba escuchando.
iba tomando nota, o esto que uno tiene muy presente, que la verdad que es un placer tener acá parte de la historia viva, digamos, porque sos miembro de esa generación diezmada, ¿no? Como también pueden ser en mi caso mis padres, que también nos pasa de amigos, personas relacionadas, cercanas, que actualmente todavía preguntamos dónde están, incluso que también buscamos algún hijo de una compañera. Bueno, son heridas abiertas que tiene la sociedad y que por ahí todavía me imagino que siguen sangrando, o que siguen doliendo, o que no han curado, y como vos lo decías, hasta que no tener toda la información, y sí, van a seguir doliendo, ¿no? Sí, bueno, hay más de 400 nietos que se están buscando, de los cuales se aparecieron 100 y pico, ¿no? Exacto. O sea, ahí tenemos una pauta. Exacto. Vos sabés que nosotros tenemos un momento especial de este segmento, que son cortitas y al pie. Hay muchas preparadas. Dos. ¿Me das dos? Y dos. Bueno. Para que no sea una sola. A ver, no sé si está preparado para que cortita y al pie con Pancho. Pancho, ¿qué imagen o sensación se te viene primero cuando pensás en el 24 de marzo de 1976? Y el horror, imágenes trágicas. ¿Qué te sostenía para seguir adelante a pesar del miedo? La voluntad de poder transformar, de poder tener un país mejor, de poder llegar con más justicia social. ¿Qué crees? Va la tercera y son 5. ¿Qué crees que no se ha comprendido del todo sobre aquella época? Bueno, esa es justamente nuestra tarea de memoria, verdad y justicia. Yo creo que es una tarea en realidad de todos, ¿no? Nosotros la llevamos adelante, pero es una tarea de todos. La última, ¿qué significa para vos el nunca más? El nunca más es tiene que ver con que en realidad en el 83 no se fueron los milicos, los echamos a patadas. Fueron movilizaciones en todo el país, comprometidos de compañeros, de sindicatos, de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de estudiantes, de movimientos sociales. El conjunto del pueblo le dijo nunca más. Entonces, yo creo que justamente el mensaje es, bueno, este 24 tenemos que estar todos en la movilización para que nunca más una dictadura, nunca más romper el orden institucional, y todos con alegría para construir nuevas esperanzas para el futuro, digamos. Súper. La última cortita y al pie es la frase histórica, creo que ya es histórica, que es: tocá el himno. Regalanos un punteo del himno con esa armónica de esta entrevista. Me parece que es... No sé si está de acuerdo usted, que es el que sabe. Sí, en este caso sí. Bueno, la intro. Seguro, un pedacito.